Buen día. Vamos a continuar con las clases de contabilidad nivel 1 y en particular con el tema de documentos comerciales. Dentro de ellos vamos a ver dos elementos que son bastante complicados en el momento de realizar el asiento contable, ya que suelen confundirnos. Estos son la nota de débito y la nota de crédito. ¿Cómo se originan estos comprobantes comerciales? Básicamente, cuando vos emitís una factura, en muchas oportunidades o suceden errores, o el cliente no está conforme, o te devuelven la mercadería por algún motivo de calidad, o te encontrás con que en realidad te pagan fuera de término y cambió el precio, entonces lo tenés que aumentar. Y tenés que producir una serie de correcciones sobre la facturación original. Para esto, para efectuar estas correcciones, se inventó lo que nosotros conocemos con el nombre de nota de débito y nota de crédito comerciales. Vamos a ver cada una de ellas para tratar de que nos produzcan la menor cantidad posible de inconvenientes. Empecemos por la nota de débito. Aquí tienen ustedes un modelo de nota de débito. En este caso vamos a tener que respetar nuestra condición dentro del impuesto al valor agregado, dentro del IVA. Entonces, según seamos responsable inscripto o monotributista, utilizaremos la factura A, la factura B o la C, según las condiciones de nuestro tipo de facturación y del cliente. En este caso, en el caso del ejemplo, somos monotributista, por lo cual utilizamos una factura del tipo, nota de débito del tipo C. ¿En qué caso se utiliza una nota de débito? Bien, los motivos que originan esta nota de débito son todos aquellos que impliquen un aumento en la deuda del cliente o un aumento en la factura original a la cual corrigen. Este aumento puede ser debido a un error al momento de la facturación. Por ejemplo, yo le facturé 52 unidades y en realidad eran 520, cometí un error de omitir un 0, o el precio que habíamos pactado era de 10 pesos y yo le puse 1 porque de nuevo cometí el error de no colocar el 0 que correspondía. Por esos motivos tengo que hacer una nota de débito que corrija a la factura original. Otro elemento, ese sería un error de facturación, otro elemento por el cual yo puedo emitir una nota de débito puede ser por los intereses por pago fuera de término, es decir, que el cliente haya pactado conmigo que me iba a pagar a los 30 días y lo haga a los 60, por lo cual yo tengo que cobrarle un recargo, ya que el precio obviamente no va a ser el mismo. También puede ser un gasto por flete. Y acá tenemos un caso muy particular en el cual los gastos bancarios, cuando a mí, acá en este caso yo sería el cliente, siendo un comercio, yo sería un cliente, el banco me hace una nota de débito, por ejemplo, porque me cobra los gastos de chequera. Entonces yo en ese caso siempre digo, el banco me manda una nota de débito. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que hay menos plata en mi cuenta, es decir, como si yo le debiese más al banco. La nota de débito tiene como característica para completar que yo debo colocar el nombre del cliente, como figura acá, la dirección, su condición ante el IVA, ya sea responsable inscripto, monotributista, exento, consumidor final o no responsable, la forma de esta nota de débito, de pago de esta nota de débito y el quit del cliente. En este espacio de descripción voy a poner el concepto al que corresponde la nota de débito, si corresponde la cantidad irá la cantidad, si corresponde el precio unitario y el importe irá. Obviamente lo que no puedo omitir es el importe total. El resto de los comprobantes, el resto de los datos que tiene que tener la nota de débito son los mismos que en el caso de una facturación. Se hacen 2 ejemplares como mínimo de la nota de débito, el original se entrega al cliente y el duplicado queda en mi poder, en el poder de la persona que lo emite. Tengan en cuenta esto que es muy importante al momento de realizar los asientos, porque muchas veces en los asientos figuran recibo o nota de débito original. Bueno, si yo tengo una nota de débito original, obviamente yo estoy desde el lado del cliente. Vamos a ver ahora un ejemplo de registración contable. Tenemos en este caso, recibimos una nota de débito original, número 158 de nuestro proveedor Marcos Aguinis, gran escritor, por error en la factura número 4847 por un total de 258 pesos.
¿Qué asiento voy a tener que hacer? Bien, como toda nota de débito, en este caso yo la recibí, o sea que tengo el original, esto quiere decir que voy a deber más dinero. Más dinero. Entonces voy a deber más dinero, al deber más dinero voy a tener que aumentar la cuenta proveedores por el importe de la nota de débito y voy a obviamente también valorizar más la mercadería que yo compré por el mismo importe. En este caso no vamos a manejar el tema del IVA. Lo que debo colocar en el concepto es el número de comprobante y a qué proveedor corresponde. Continuemos. Veamos ahora el caso totalmente opuesto. Vamos a una nota de crédito. También la nota de crédito debe respetar las consignas de una factura. En este caso, si la nota de débito sumaba, la nota de crédito resta. ¿En qué caso yo puedo emitir una nota de crédito por un error en la facturación? Pero sería inverso al anterior. Suponete que yo le haya puesto un precio de 1.500 pesos por unidad y sea de 150. Entonces tengo que emitir una nota de crédito por la diferencia a nombre del cliente con el cual me equivoqué, al cual hice mal la facturación. También puedo devolver mercadería, en cuyo caso si yo devuelvo mercadería, yo voy a recibir una nota de crédito. Si yo devuelvo mercadería, voy a recibir una nota de crédito de mi proveedor. Si a mí me devuelven mercadería, yo voy a tener que emitir una nota de crédito. Por eso es muy importante prestar atención si yo la emito o si yo la recibo. Ahí es donde se producen los errores al momento de contabilizar las notas de crédito. También se puede deber una nota de crédito por una diferencia en menor calidad, ¿no? Obviamente, y por algún tipo de bonificaciones o descuentos de algún otro tipo que yo tenga que realizar. De la misma manera que la nota de crédito se realiza por doble ejemplar, el original queda en el cliente, el duplicado el vendedor, el que la emite. Veamos entonces la registración de la nota de crédito. Recibo una nota de crédito número 357 de nuestro proveedor Julio Verne, muy gran escritor, mejor escritor que el anterior, por error en la factura número 4847 por un total de 5.200 pesos. ¿Qué ha sucedido aquí? Por algún motivo que no está especificado acá en este asiento, yo le debo menos dinero a mi proveedor, ¿correcto? Por eso recibo una nota de crédito, en este caso una nota de crédito original. El asiento, en este caso, sería proveedores, donde yo voy a disminuir mi pasivo en 5.200 pesos y mercaderías también voy a tener menos mercaderías porque el valor al que yo realicé, contabilicé la factura, por algún motivo era superior al real que yo estoy ajustando a través de esta nota de crédito que me emitió mi cliente, mi proveedor Julio Verne. Por lo cual voy a tener esa disminución del activo en la cuenta mercaderías. Este es el asiento que yo realicé. Esta es una nota de crédito bancaria, es una nota de crédito muy particular, nosotros la conocemos con el nombre de boleta de depósito bancaria. En ella nosotros vamos a poder encontrar el detalle de lo que estamos depositando, ya sean cheques o efectivo, la denominación de la empresa depositante, el número de cuenta en la cual yo estoy depositando y qué es lo que deposito, en este caso, una serie de cheques con un importe total. Esto va a aumentar, funciona igual que la nota de crédito, en este caso va a aumentar mi saldo en el banco, mi saldo en la cuenta corriente o en la caja de ahorro, depende de dónde esté haciendo el depósito, y va a representar un importe a mi favor, ¿sí? Bueno, estos son los conceptos más importantes sobre notas de débito y notas de crédito. Espero que les quede claro. Les aconsejo que revisen una vez más el video para que afiancen los conocimientos y vayan anotando en la medida en que yo voy hablando los datos más importantes y más relevantes de estos comprobantes comerciales. Nos seguiremos viendo y seguiremos profundizando temas de contabilidad básica en próximos videos, los cuales los invito a que los vean. Éxitos y nos estamos viendo pronto. Adiós.